Hay un cuento, una historia escrita por Julio Ramón Ribeiro llamada Tristes querellas en la vieja quinta. Tristes querellas en la vieja quinta. El cuento es un cuento corto, relata la historia de una querella o una pelea, una riña, una disputa, una lid que había entre dos vecinos, dos personas mayores. Los nombres de los protagonistas de la historia son Memo García y doña Francisca Morales, alias doña Pancha. Lo interesante es que desde el momento en que se vieron, ambos sintieron rechazo mutuo. Yo quiero leer esta primera parte, es un pequeño párrafo que relata cómo fue el encuentro de estos dos vecinos, de Memo García y doña Pancha. Escuche cómo lo describe Julio Ramón Ribeiro. Le bastó verla para dar media vuelta y entrar nuevamente a su casa tirando la puerta. Y al mismo tiempo que ella lo imitaba. Apenas habían tenido tiempo para mirarse a los ojos, pero les había bastado ese fragmento de segundo para reconocerse, para identificarse y odiarse. La historia narra cómo fue de ahí en adelante esa disputa entre ambos y en un sentido a nosotros nos recuerda cuando hay veces se despierta de alguna forma una antipatía por una persona que no conocemos. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado eso. Una antipatía inicial que sentimos, sea por cómo habla, sea por cómo se viste, sea por la nación que representa, sea lo que sea, ¿verdad? Hay personas a quienes yo les caigo antipático desde que me escuchan aquí y llegan por primera vez, ¿verdad? Y probablemente a usted le ha caído antipático a alguien solamente con mirarlo sin ninguna justificación. Pero esta historia ilustra o nos recuerda la antipatía y el rechazo que le provocamos a Dios a causa de nuestro pecado. Esa antipatía de Dios hacia el hombre sí es justificada. Dios es santo y nosotros no. Hay una animadversión, hay una antipatía. En un sentido, un rechazo y espontáneo, y es un rechazo santo, justo, un rechazo legítimo de Dios hacia los pecadores. Pero lo glorioso es que a pesar de ese rechazo inicial, Dios ha venido en Cristo para que nos acerquemos a Él y para que tengamos comunión con Él, mis hermanos, y eso es glorioso. Lo increíble de todo esto es que a pesar del rechazo y el odio que le produce a Dios nuestro pecado, Él condesciende con nosotros y se acerca a nosotros y nos invita a tener comunión con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos en un sentido en estos versículos que acabamos de leer. La semana pasada nosotros comenzamos nuestra exposición, nuestra serie del libro de Primera de Juan. Hicimos algunas observaciones o algunos aspectos introductorios, fue lo que nos ocupó la semana pasada, y miramos el versículo 1 y 2. Básicamente lo que encontramos en los versículos 1 y 2 de esta primera carta del apóstol Juan es que Juan se presenta como un testigo ocular de la vida y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído y contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, decía el apóstol Juan. Y el versículo 2 nos demuestra, Juan, que la vida, que en este caso es Jesús, el verbo de vida, la vida fue manifestada,
la vida fue experimentada y la vida también ha sido proclamada. Y hoy vamos a mirar versículos 3 y 4. Me gustaría poder destacar 3 cosas desde estos 2 versículos. Al final hacemos algunas menciones o alguna implicación de estos versículos que vamos a leer y brevemente unas palabras de aplicación. Esto es lo que va a ser el sermón de hoy. El sermón de hoy tiene 3 partes. La primera nos dice, por medio de la predicación del apóstol Juan, se comparte la fe de los apóstoles. Ese es el primer punto. Por medio de la predicación del apóstol Juan, se comparte en la fe de los apóstoles, o estamos con la misma fe de los apóstoles. Número 2, la fe que Juan predica, la fe que el apóstol Juan predica, trae comunión con Dios Padre y Dios Hijo. Eso es lo segundo. La fe que el apóstol Juan predica trae comunión con Dios Padre y Dios Hijo. Y número 3, Juan escribe estas cosas para que los creyentes tengan un gozo completo, para que los creyentes experimenten gozo. Vamos a ir uno por uno. La primera es, por medio de la predicación del apóstol Juan, se comparte en la fe de los apóstoles. Leamos el versículo 3. Él retoma lo que él ha dicho en el versículo 1, y él dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, y aquí él da el propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué significa eso? Alguien pudiera pensar, tú nos compartes eso para que nosotros tengamos comunión con Dios. Y él dice eso, pero después, antes está diciendo, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Qué se refiere? Juan dice, él anuncia estas cosas, las que él ha visto, las que ha oído, para que sus lectores, los que están leyendo, los que están escuchando, tengan comunión con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los testigos de Cristo. Para que ustedes y nosotros seamos de la misma sociedad, si se quiere, de la misma fraternidad. Pero no es automático. ¿Cómo pasa eso? Él dice, yo les testifico esto, lo que vi y oí de Cristo, para que al creer estemos juntos. Creer la predicación del apóstol Juan pone a sus lectores en comunión con la fe de los apóstoles, en el mismo equipo o en la misma comunidad de los apóstoles. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque habíamos dicho en el primer sermón que Primera de Juan también tiene un aspecto de apuntar la falsa enseñanza. Pero Primera de Juan también tiene en vista los falsos maestros y los falsos cristianos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Lo que él está diciendo es, estas cosas las hemos anunciado para que seamos de la misma familia o del mismo pueblo con los apóstoles, a diferencia de todos los que se hacen llamar cristianos y no lo son. A diferencia de todos los que dicen que Cristo no ha venido en carne, porque eso es las cosas que estaban diciendo, Cristo no ha venido en carne. Ustedes sí tienen comunión con nosotros, a diferencia de los que niegan que Jesús es el Cristo. Ellos, está diciendo Juan indirectamente, no tienen comunión con nosotros, ni son lo mismo que nosotros. No los identifiquen con nosotros porque ellos no son nuestros. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ustedes que escuchan nuestro mensaje, lectores de esta primera carta, y creen, ustedes están en compañerismo con nosotros que estuvimos con Jesús. Ahí está la trascendencia de esto. Ustedes que oyen este mensaje y confían en este mensaje, están en la compañía de Pedro, de Mateo y mía, diría Juan, que fuimos testigos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Ustedes pertenecen a la misma fe de Juan, Pedro y Jacobo. Es una manera de decir el apóstol
Juan. Son parte de la misma creencia y del mismo pueblo que nosotros, los apóstoles. Pero estos que niegan lo que enseñamos, ellos no tienen comunión con nosotros. Yo saltaría rápido a una implicación de esto y diría, no todo el que se identifica con el cristianismo es cristiano. No todo el que se identifica con cristianismo es cristiano. Se convirtió Joe Biden, y todo el mundo lo comparte, los cristianos, a celebrar. Se convirtió Joe Biden. No hay que esperar 2 años y mirar si él comienza a decir, ok, vamos a cambiar las leyes que están mal, que no representan la fe bíblica. Entonces ahí hablamos antes de empezar a compartir en sus redes sociales que se convirtió Joe Biden o Justin Bieber o Ariana Grande. Número 2, y aquí es donde quiero hacer un breve énfasis. La fe que el apóstol Juan predica trae comunión con el Dios Padre y el Dios Hijo. La fe que Juan predica es la que trae comunión con Dios el Padre y el Hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos en el mismo versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora, lo glorioso de eso no es que tengan ustedes comunión con nosotros, sino que esa comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La fe que el apóstol predica promete y produce comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora, debo explicar algo primero, porque es cierto que la redención en la Biblia es presentada de maneras impersonales. De maneras impersonales. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que estábamos muertos y ahora tenemos vida. La Biblia nos enseña que éramos esclavos del pecado, ahora somos libres. La Biblia nos enseña que éramos parte de un reino de tinieblas, ¿verdad? Y ahora somos parte de un reino de luz. Son categorías impersonales. Pero todas estas categorías deben ser entendidas, mis hermanos, como medios para llevarnos a una relación con Dios. Estas categorías deberían ser apreciadas como parte de una nueva relación que ahora gozamos con Dios. La salvación, mis hermanos, es compañerismo con el Dios Trino, con Dios Padre, con Dios Hijo, en el Espíritu Santo. En esencia, tener comunión con Dios es el todo de la salvación. Tener comunión con Dios es la meta y la gloria de la salvación. Ponte a pensar en esto. Tenemos nueva vida, ¿para qué? Para vivir con Dios. Ahora somos libres. ¿Y libres para qué? Para servir a nuestro Señor. Y ahora estamos en un reino de luz donde Dios es el Rey y nosotros su pueblo. Por eso es que decimos que el compañerismo con Dios es la esencia, la meta y el resultado de nuestra redención. ¿Por qué Cristo vino? Porque el hombre está separado de su Creador, está enemistado de su Creador, necesita ser redimido porque necesita ser reincorporado una vez más a la comunión con su Creador. Ponte a pensar en todas las cosas que Cristo aseguró. Él aseguró perdón de pecados, aseguró la justicia, aseguró su Espíritu Santo. Entonces decimos, recibimos perdón de pecados, ¿para qué? Para acercarnos a Dios ahora. Se nos da la justicia de Cristo para estar en una correcta relación con nuestro Creador. Se nos da de su Espíritu para que los conozcamos y estemos en compañerismo con
Dios. La salvación, en su efecto final, es un volver para estar con Dios, mis hermanos. Por eso el apóstol Pedro, más bien, él lo decía, que Cristo padeció una vez por los pecados, y él dice, 1 de Pedro 3:18, para llevarnos a Dios. Todos los beneficios que Cristo aseguró sirven para llevarnos a Dios, para volver a Dios, para estar y gozar en comunión con Él. La fe que el apóstol Juan predica trae comunión con el Dios Padre y el Dios Hijo. Ahora, debo decir algo de esto de nuestra comunión. ¿Por qué Él no dice nuestra comunión es con Dios el Padre? Porque Él tiene que meter al Hijo en esto. Y nuestra respuesta sería que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, porque Padre e Hijo han estado en comunión eterna. Piensa esto. Padre e Hijo han estado en comunión eterna en el Espíritu. Ahí está. Esto es una relación perfecta, libre de egoísmos. ¿Por qué? Porque ambos seres son santos. Ahí nunca ha habido una pelea. Porque ahí no hay complejos, no hay inseguridades, no hay orgullo. Esto quiere decir que la redención es una invitación a esa relación íntima, amorosa y eterna que ha existido entre Padre e Hijo. Eso es lo que Jesús dice, por ejemplo, en Juan 17:24. ¿Sabe lo que dice? Él dice, Padre, tú me has amado a mí desde antes, ¿de qué? De la fundación del mundo. La redención es un entrar a esa realidad que ha existido por siempre. ¿Cuál es esa realidad? El Dios Trino en amor perfecto y eterno. Padre e Hijo amándose. Nuestra redención es una invitación y una incorporación a esa comunión. Eso es, si tú estás en Cristo, eso es lo que tú tienes. Tú tienes comunión con el Padre y con su Hijo. Comunión con el Padre y con su Hijo. La fiesta ya existió siempre. Y tú y yo, que no merecemos estar ahí, se nos ha dado las ropas de Cristo y podemos entrar a esa fiesta. Tú y yo que somos zarrapastrosos, indignos. Él dice, hey, ven para acá. Y tú atrás. Yo, sí, tú ven para acá. Ven aquí, siéntate. Yo, sí, pero yo te he odiado. Ven para acá, yo voy a cambiar eso. Y nos da un nuevo corazón, nos da la justicia de Cristo, nos da nueva vida, nos da su espíritu, nos adopta y nos dice, tú eres parte de esto ahora. Yo, sí, tú. Que nunca se nos vaya lo que hemos cantado hace un momento, ese sentido de asombro por lo que Dios ha hecho, mis hermanos. La comunidad trinitaria, Padre, Hijo en el Espíritu, no es una comunidad absolutamente cerrada. Ha sido abierto en Cristo para que nosotros participemos de ella. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, porque Padre e Hijo han estado en comunión eterna. Al nosotros creer la predicación, o los lectores de Juan, al creer la predicación y el mensaje del apóstol Juan, somos incorporados a esa comunión con el Dios Padre y el Dios Hijo. Qué increíble, ¿no?
Y con Él no va a pasar esta cuestión donde toda relación, sea una amistad, sea noviazgo, matrimonio, chévere al comienzo, los primeros días y todo esto, hasta que se encuentran con algo. En el matrimonio nosotros decimos sacó las garras. Con Dios no va a haber eso, porque Él ya sabe todas las garras que nosotros tenemos. Y Él agarró esas garras y las puso en la cruz del Calvario. Y Él dijo, ese problema ha sido resuelto. Comunión con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Voy a resumir esto. Lo que Cristo obtiene por medio de su obra es esencialmente restaurar la relación creador-criatura. El problema de los transgéneros, el problema del aborto, el problema de los matrimonios gay, el problema de las guerras, el problema de las injusticias y del hambre que hay en el mundo son solo los síntomas de una realidad mucho más profunda y seria, que a causa del pecado estamos enemistados y separados con nuestro Creador. De ahí surgen los otros problemas. De ahí surgen los otros problemas. La redención restaura nuestro compañerismo con Dios. Restaura nuestro compañerismo con Dios. Y esto debe tener muchas implicaciones para la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nosotros vivimos y cómo nosotros nos relacionamos con los demás seres humanos. La razón por la cual las relaciones horizontales están quebradas y sufren es porque esta relación vertical primero ha sufrido. El problema es aquí primeramente y se manifiesta con relaciones quebradas, difíciles, desafiantes. Y número 3, Juan escribe estas cosas para que los creyentes tengan un gozo completo. Preste atención a lo que estoy diciendo. Para que los creyentes tengan un gozo completo. Yo digo esto, note el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo o cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque algunos tendrán la versión ESV en inglés o la Biblia de las Américas o NIV. Esto es lo que estoy leyendo, como siempre, es Reina Valera. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas versiones que dicen para que nuestro gozo sea completo. La Reina Valera lo traduce para que vuestro gozo sea completo. Algunos manuscritos dicen para que el gozo de ustedes, vuestro gozo. Otros manuscritos dice para que nuestro gozo, o sea, nosotros los apóstoles o los que escribimos. Yo voy a ir con lo que dice la Reina Valera, que Juan está diciendo para que el gozo de ustedes sea completo. ¿Y por qué yo digo esto? Quiero aclararlo, quiero dar 3 razones por qué yo voy a ir con la traducción de para que vuestro gozo sea completo. Y lo digo especialmente para los que tienen una Biblia ESV, que pueden estar diciendo, pero aquí dice para que nuestro gozo, no dice para que vuestro gozo. ¿Por qué creo que debemos ir con la versión que dice para que vuestro gozo, ustedes, el de ustedes sea completo? Por 3 razones. La primera es porque en la misma carta Juan dice 2 veces, yo les escribo, y dice, para que ustedes no pequen. Eso está en Juan 2:1, para que ustedes no pequen. Y en 1 de Juan 5:13 dice, yo les escribo para que ustedes sepan que tienen vida eterna. El enfoque es ustedes. Ustedes. Esa es la primera razón por qué creo que dice para que el gozo de ustedes. La segunda razón es porque Jesús dice lo mismo en Juan 15,
11. Escuche lo que Jesús dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se entendió? Jesús está diciendo, yo les hablo esto para que el gozo de ustedes sea cumplido. Juan está usando la misma expresión. Y la tercera razón por qué yo creo que es para que vuestro gozo, es porque estas palabras están en armonía con lo que Pablo decía. Pablo decía, yo trabajo para vuestro gozo. Nosotros lo vimos hace unas semanas cuando mirábamos Filipenses. Pablo, ciertamente, lo que Pablo hacía le producía gozo a él. Pero aquí está diciendo para que vuestro gozo sea completo. Noten lo que dice. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas te refieres, Juan? Por lo menos pudiéramos decir las cosas que ha hablado. ¿Qué ha hablado hasta ahora? Él ha hablado de que nosotros somos testigos, la vida se ha manifestado y ustedes tienen comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Y estas cosas se las digo para que al ustedes saberlas, ustedes se gocen. Aquí le está hablando a cristianos. Aquí le está diciendo, estas cosas os escribimos a ustedes que son cristianos para que al leerlas y creerlas, así experimenten más gozo, más gozo. Ustedes leerán, creerán y experimentarán un gozo completo. El gozo es el resultado de entender, creer y apropiarse de la realidad de Cristo. No hay verdadero gozo y eterno gozo aparte de esto. El verdadero gozo es el resultado de entender, creer y apropiarse una y otra vez, cada mañana, de la realidad de Cristo. El gozo es un efecto de estar con Dios, de tener comunión con el Padre y con el Hijo a causa de Cristo. Voy a resumir las tres cosas, ¿verdad? Las tres cosas dice, versículos 3 y 4. Por medio de la predicación del apóstol se comparte en la fe de los apóstoles. En otras palabras, al usted y yo creer el mensaje de Juan, estamos con la misma fe del apóstol Juan. Estamos en el mismo equipo de Pedro, de Mateo. Estamos en la misma familia, en la misma fraternidad que ellos. 2, la fe que el apóstol Juan predica trae comunión con Dios Padre y Dios Hijo. Comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. Y 3, Juan escribe estas cosas para que los creyentes tengan un gozo completo. Yo lo voy a resumir en un par de líneas. Esto es lo que tenemos nosotros en estos versículos 3 y 4. Creer la predicación apostólica nos pone en comunión con la fe de los apóstoles, que en esencia es comunión con Dios. Esa comunión es una gloriosa realidad que produce gozo pleno en los creyentes. Creer la predicación apostólica, es decir, la predicación que encontramos en el Nuevo Testamento, nos pone en comunión con la fe de los apóstoles, que en esencia es comunión con Dios. Y esa comunión es una gloriosa realidad que produce gozo pleno en los creyentes. Quiero decir dos cosas. No son las únicas que se pudieran decir a manera de implicaciones. A manera de implicaciones. Y digo esto porque nosotros no deberíamos empezar por 4 pasos para esto, 5 pasos para esto, 6 pasos para esto. No, tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura y a partir de ahí las implicaciones. La primera es,
nuestras necesidades básicas, o para decirlo mejor en singular, nuestra necesidad básica de ser amados son llenas de manera perfecta por esta relación. Nuestra necesidad de pertenencia, y esto es cierto de todos los seres humanos, esa necesidad de pertenencia es satisfecha de forma plena cuando somos integrados a la comunión con el Dios Padre e Hijo. Tu alma, y esto será cierto de todo ser humano después de Adán, tu alma está detrás de algo que solo puedes encontrar de manera completa en Dios. Eso es cierto de ti, joven, jovencita. Tu alma está detrás de algo que solo puedes encontrar de manera perfecta y completa en Dios. Eso es cierto de ti, hombre. Eso es cierto de ti, amado hermano. Y es cierto tuyo también, mujer, hermana. Tu alma está ansiosa y constantemente buscando ser amado y aceptado, amada y aceptada. Y el único que puede darte eso de manera perfecta e infinita es Dios. ¿No dice el autor de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres? La solución no es una relación. La solución no es una relación. No te cases para ser feliz. Ya firmaste el fracaso. Porque ese hombre no te puede amar perfectamente. O esa mujer no te puede amar perfectamente. Cásate porque estás feliz, contento y satisfecho en Cristo y has decidido amar a ese ser, aunque ese ser no lo merezca y no te corresponda, porque tú tampoco mereces ser amado por Cristo y tampoco le correspondes a Cristo enteramente. Tú decides casarte y dices, ¿sabes qué? Encontré lo que tú quieras, mi media manzana, sandía, melón, naranja, y a esta persona le voy a entregar mi vida y voy a hacer con ella o con él lo que Cristo ha hecho por mí. Punto. Se fue la infelicidad. Se fue, la hiciste morir de hambre a la infelicidad. Eso ahorraría un sinnúmero de consejerías matrimoniales. No, es que no me mira, ya no me mira como antes. Es que ha perdido la vista, por eso no te mira. Nuestras necesidades básicas de ser amados son llenas de manera perfecta, completa en esta relación, en esta comunión que nosotros tenemos con Dios el Padre. Da gracias a Dios por tus relaciones. Da gracias a Dios por tus amistades, por tu matrimonio. Mi esposo y yo vamos a cumplir 22 años en julio 13. Yo doy gracias a Dios por esa mujer. Y ella me lo ha dicho también que da gracias, o no es una cuestión de aquí nomás para acá. ¿Verdad, mi amor? Pero si algún día yo me muero o me voy, para ella no va a ser lo más definitivo. Oh, seguramente va a llorar. Seguramente va a llorar y va a llorar mucho. Porque le habrán quitado el pecador que ella tenía que soportar y eso, de alguna manera uno se acostumbra a eso. Pero no va a ser lo más definitivo porque su Señor es lo más definitivo. Él ha dicho, yo te voy a amar hasta el final. Mi amor por ella, ¿sabe cuándo se termina? En mi funeral, mis hermanos. Por eso no pongas tu felicidad en el amor de una persona. Encontré mi alma gemela. Te vas a dar cuenta que no es tan gemela en 2 meses.
O la razón por la cual las personas se van de las iglesias es que no me sentí amado y acogido, no me abrazaron, no me besaron y no se dieron cuenta que había llegado. Y se van las personas de las iglesias, no de estas solamente, se van de todas partes. El otro día conversaba con una hermana que me decía, se mudaron, me decía, yo extraño día de adoración. Y yo le decía, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que no hay iglesia que peque como nosotros. Le decía. Somos únicos en nuestros pecados. Pero usted no se va de una iglesia porque es que no me encontré. Bueno, encuéntrese. Encuéntrese parado en la roca que es Cristo Jesús, que le ha dicho, yo te voy a amar hasta el final. Oh, pero es que ya no lo siento. Mira la cruz. No dejes que tu corazón sea lo que dicta lo que tú vas a creer. Y ahí está. Ahora, lo segundo que quería decir es que nunca perdamos de vista la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Gustavo hace un momentito iniciaba la canción, decía, nosotros no, pero tú eres santo, sublime y majestuoso. Esa distinción, lo que los teólogos llaman la distinción creador-criatura, debe siempre ser mantenida para efectos de asombro. No nos acostumbremos a esto. Dejemos que esto sea algo que nos vuele la mente constantemente. Porque nosotros que por naturaleza somos hijos del diablo, que por naturaleza amamos al mundo, que vivimos en tinieblas, que somos esclavos del pecado, que somos enemigos de Dios, ahora en Cristo y a causa de Cristo gozamos de comunión con el Creador. Nunca perdamos de vista, mis hermanos, tenemos relación íntima con el Padre y con su Hijo. El Dios que es infinitamente santo, a diferencia de nosotros, ha condescendido por medio de Cristo para que tengamos comunión con Él. El Dios que es infinitamente bueno, a diferencia de nosotros, ha venido en Cristo para que tengamos compañerismo con Él. El Dios que es infinitamente justo, a diferencia de todos nosotros, se ha acercado en Cristo para que gocemos de comunión con Él. Quiero terminar diciendo dos cosas más, si me permiten. Manera de aplicación. No minimices la profunda conexión que hay entre la palabra escrita y tu experiencia del gozo cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque Juan dice, yo escribo estas cosas para que vuestro gozo, nótela. Ese verso 4 nos recuerda la relación que hay entre la palabra cristiana y el gozo cristiano. Entre la palabra escrita y el gozo del creyente. El gozo puede disminuir y ciertamente disminuye, puede ser débil, corto. Pero la manera de que sea una experiencia más profunda y más extensa no sucede separado de la palabra. No sucede separado de la palabra. Exponte a la palabra, mi hermano y mi hermana. Ten comunión con Dios por medio de su palabra. Levántate por las mañanas o toma el tiempo en tu lonche, en tu escuela. Y expon tu mente, tu corazón, tu tiempo, apaga el celular, apártate un momento, abre la palabra y encuéntrate con el Dios que te redimió y que te creó. Medita en su palabra, meditemos en su palabra, mis hermanos, pensemos en su palabra. Memoriza la palabra, recita la palabra, canta la palabra, ora con su palabra. Por eso digo, este pasaje expresa la importancia de la palabra de Dios para la salud del creyente y para el gozo del creyente. Inclusive si como creyente has perdido el gusto por la palabra, la manera como lo recuperas no es separado de la palabra. Es con tu Biblia abierta ahí.
Y métela en el desayuno cuando estés con tu familia. Y tráela en el almuerzo cuando estés con tu familia. Recítala. ¿Te has memorizado un versículo? Recítalo. Solamente Gerson me sé Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recítalo las 8 horas de tu trabajo. Algo va a hacer Dios con eso en tu mente y tu corazón. Algo va a hacer Dios con eso en tu mente y tu corazón. Y para terminar, en vista que tienes comunión con el Padre y con su Hijo, piensa de ti mismo en conformidad a esa relación. Deja que tu baja estima se muera de hambre mientras abrazas esta realidad. Deja que tu inseguridad y tus complejos se mueran de hambre en la gloriosa realidad a la que te aferras de que tienes comunión con Dios Padre, con Dios Hijo. Usted sabe que los hombres hallan su estima en decir: yo conozco a tal persona. No, yo conozco a fulanito. Yo conozco a fulanito. No, fulanito ha estado en mi casa. Yo he ido a la casa de fulanito. Fulanito me tiene en su lista, en sus contactos. Fulanito me sigue en Instagram, en TikTok y en todas esas cuestiones. Nosotros aquí podemos decir: ay, me das pena. Tú no sabes quién me conoce a mí. Ahí el orgullito se justifica. Después lo paras ahí, lo cortas rápido. La jactancia, porque, ¿sabe qué? Mira, el que hizo todo esto es el que me conoce. Deja que esa comunión domine tu percepción de ti mismo. ¿Estamos, mis hermanos? Abraza y actúa en conformidad a esa realidad. Acércate en oración. Adora, agradece al Padre. Confiesa tus pecados. Expresa y exterioriza esa relación. Vive en conformidad a esa gloriosa realidad de que tienes comunión con Dios Padre y con Dios Hijo. No vivas como para ver si gano esa comunión, porque esa comunión nadie la va a ganar, mis hermanos. Vive por cuanto Cristo ya la ganó para tu beneficio. En un sentido, está bien decir que todo cristiano tiene en todo momento comunión con Dios, porque eso Cristo lo aseguró. Sea que tú ores o no ores, leas la Biblia o no leas la Biblia. Ahora, no todos experimentan esa realidad de manera intensa, profunda y constante. ¿Estamos? Yo puedo estar casado con mi esposa y yo vivir en otro estado y no experimentar esa realidad que es una unión matrimonial de una manera cercana, intensa, significativa y transformadora. Lo mismo pasa con Dios. Ahora, ora por cuanto ya tienes comunión con el Padre. Porque es tu papá. No vayas y digas: Señor, es que yo te fallo a cada rato y yo quiero demostrarte que yo no soy tan malo como eso, y yo quiero demostrarte que yo soy tu hijo y que yo hago las cosas con eso. No te acerques a Dios así. Acércate parado en la conciencia de una realidad consumada por Cristo Jesús. Comunión con Dios Padre y con Dios el Hijo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar.